Bienvenidos a Crónica Azul. Hoy vamos a hablar de los errores de Martín Anselmi. Antes que nada, tengo que indicar que hay pocas cosas que podríamos recriminarle a Martín Anselmi. Nos ha regalado 2 torneos espectaculares que lamentablemente han sido cortados por decisiones arbitrales un poco disparejas o bastante disparejas, y eso tal vez hizo que al día de hoy Cruz Azul no sea bicampeón del fútbol mexicano. Sin duda, Martín Anselmi nos ha regalado juegos muy vistosos con Cruz Azul, un récord de puntos en torneos de 17 jornadas, y creo que son pocas las cosas que se podrían recriminarle. Se podría opacar un poco su trabajo debido a que lamentablemente no ha sido campeón, pero hay que recordar que la situación que se presentó arbitral influyó mucho en que Cruz Azul no fuese campeón. Prácticamente toda la afición del fútbol mexicano que no es del América entiende esa parte, que lamentablemente el arbitraje tuvo una decisión dispareja en los partidos de Cruz Azul en las fases eliminatorias. Pero bueno, ¿qué creo que sí puede mejorar Martín Anselmi? Sobre todo entendiendo que el arbitraje no va a cambiar. Es más, yo creo que va a empeorar y cada vez más. Por lo cual, aunque no queramos aceptarlo, jugamos contra ese hándicap y tenemos que hacer algo para que el arbitraje influya lo menos posible, y eso es o se logra corrigiendo nuestros errores y mejorando o potenciando nuestras habilidades o nuestras fortalezas. ¿Qué sí creo que le ha faltado a Martín Anselmi? Bueno, ¿qué podría mejorar yo? Y creo que sí se ha equivocado un poco Martín Anselmi, y digo un poco porque hoy estaríamos hablando de otra cosa si le hubiesen marcado ese penal al Toro Fernández y Cruz Azul hubiese avanzado, y si en el torneo pasado no hubiesen marcado ese penal donde el jugador del América se avienta y el Gato Ortiz decide por él seguir con esa marcación de penal. Pero ¿qué si hubiésemos mejorado? Creo que Rotondi, aunque no es un mal lateral, no es un lateral nato, por lo cual en ocasiones pierde balones como el que pasó en la semifinal y que terminó en un gol. Creo que Rotondi no es un lateral nato. Sabemos que por la forma de juego de Martín Anselmi, que le gusta tener la posesión del balón, las características de Rotondi le parecen interesantes. Sin embargo, al no ser un defensor nato, le hace que no llegue tan depuradamente a las jugadas, teniendo esa gran velocidad. Si pudiese corregir eso, sinceramente Rotondi sería increíble, ya que tiene un pique y una zancada y una velocidad bastante interesante, prácticamente de velocista. Simplemente sería llegar mejor perfilado para evitar o darle oportunidad al árbitro de que nos quiera marcar penales o faltas muy rigurosas, muy forzadas. Si no cambia Rotondi de esa posición, sinceramente creo que vamos a seguir teniendo marcaciones en cierta forma injustas y rebuscadas y rigurosas. Creo que también por Rotondi, si es que se queda en el equipo, por aligerar la carga mental, creo que no sería por el momento conveniente que siga en esa función de lateral completamente. Y creo que ese sí es un gran error de Martín Anselmi, que se puede mejorar la parte defensiva, entendiendo que Rotondi es un jugadorazo y que suda la camiseta, y me imagino que ha de ser de los más afectados, ya que he visto que sinceramente le han afectado las decisiones arbitrales que se han marcado en cierta forma injusta para Cruz Azul. Pero bueno, creo que eso sí se debe de cambiar. Segundo error que creo, Kevin Mier demasiado adelantado. Es un riesgo totalmente innecesario. Si bien se entiende que Kevin Mier prácticamente juega como un líbero y sabe jugar muy bien con los pies, y gracias a eso Cruz Azul logra tener una posesión de balón, ya que se genera una superioridad en el juego con respecto a los hombres en el campo, pero jugar tan adelantado, desde cualquier punto de la cancha te pueden meter un gol si es que se pierde el balón. Si alguien pierde el balón, automáticamente
se está regalando un gol en contra, por lo cual Kevin Mier está bien, se entiende que sale en ocasiones como líbero, sobre todo para sacar el balón de forma limpia desde el fondo, pero en extremo adelantado, si acaso Kevin Mier debería estar adelantado por mucho en los límites del área chica, prácticamente unos 5 metros, 7 metros después de su portería, para que pueda regresar en esos tiros que pudiesen venir de fuera del área, de medio campo o incluso más atrás. Creo que ese es un riesgo innecesario. Sí puede estar adelantado, pero no tanto, no tan exageradamente. Tiene que darle la oportunidad de sacar ese tipo de balonazos, y con que esté adelantado algunos metros, unos 5, 6, 7 metros, es más que suficiente para mí. Otro error que yo creo es que tenemos una defensa bastante vulnerable en la parte aérea. Se entiende que también por su esquema de juego y querer tener el dominio del balón, pone a Eric Lira como un líbero. Un líbero que realmente tiene una estatura bastante bajita, y si bien mis respetos para Eric Lira porque se ha comportado como un profesional en toda la extensión de la palabra, lo he visto sudar la camiseta como pocos, le he visto sudar y sufrir los partidos de Cruz Azul, y sobre todo ha hecho unos juegos bastante buenos, bastante interesantes. Sin embargo, no es su posición natural tampoco. Creo que se debe de tener un líbero con una altura bastante considerable. Debe haber bastantes jugadores en la cantera, y si no, se debe de buscar un jugador que sea alto, que tenga una altura bastante interesante. Lo vimos en el gol del América, balonazo, donde hay un codazo sobre Piovi, que entendemos que se debió marcar la falta contra Piovi, que se debió repetir la jugada porque se sacó de forma incorrecta el balón de media cancha, entendiendo que el penal sobre que le marcaron a Rotondi fue bastante riguroso y bastante rebuscado, pero si tuviésemos un líbero con mayor envergadura, con mayor altura, hubiésemos evitado darle la oportunidad al árbitro de que nos rebuscara un penal bastante riguroso. Sabemos que viene precedido de cuestiones incorrectas arbitralmente, pero sin duda un líbero de mayor envergadura nos hubiese ayudado bastante. Imagínense a Alan Montes, o un jugador de esa estatura, tiene 1.93 de estatura Alan Montes, sin duda pudo haber sacado ese balón sin ningún problema, y sin duda un jugador con mejores características a la defensiva, en dado caso que pasara el balón, pudo haber cortado de mejor manera y más estratégicamente ese balón, y tal vez pudo haber leído mejor la jugada. Estuvo a punto de ser fuera de lugar esa jugada también. No se le recrimina nada a Rotondi porque en el momento estás jugando a lo que viene. Prácticamente no puedes estar tan concentrado en dejar al jugador en fuera de lugar, porque o miras una cosa o miras la otra, y el poco tiempo no te permite ver si unos pasos hacia atrás dejarían en fuera de lugar al jugador del América. Pero bueno, creo que con un jugador de mayor envergadura como líbero y un lateral con mayor oficio defensivo, no hubiese pasado eso, aún entendiendo que no debió pasar por cuestiones arbitrales que se omitieron y que lamentablemente afectaron a Cruz Azul. Imagínense esa parte, porque si no, por mucho que juegues bien, por mucho que seas muy vistoso, si con un saque de media cancha te pueden hacer daño tan fácilmente, pues no tiene caso que juegues tan vistoso. Al final de cuentas también importa mucho las victorias, aunque vuelvo a repetir, Cruz Azul era el que debió pasar a la final y no el América, debido a las decisiones arbitrales. Muy bien, entonces, corrigiendo eso, creo que ya como aficionados quedamos un poco más tranquilos, porque imagínense tener por izquierda al Chiquete Orozco, como líbero a Alan Montes y por derecha a Willy Ardita. Sin duda sería una defensiva bastante fuerte, bastante ruda, bastante impenetrable.
y tener por las laterales a jugadores más defensivos. Si de por sí a Cruz Azul casi no le hicieron gol el torneo pasado, ahora imagínate una defensiva potenciada. Sería increíble, sería prácticamente una muralla. Y eso me lleva también a que la defensiva es muy pequeñita. Uno de los goles del América fue en tiro de esquina. Es muy sencillo hacerle daño a Cruz Azul si lo analizas. Fue un balón bombeado donde el jugador del América sin problema llegó y remató. Fácil, fácil, fácil le metieron ese gol a Cruz Azul. Imagínate una defensiva con el Chiquete Orozco y con Alan Montes y Will Erdita, automáticamente la defensiva se potencia para ese tipo de situaciones. Si aparte le agregas tal vez a Rotondi, a un Giorgos Giakoumakis, a un Toro Fernández, por la parte aérea sería muy complicado que le hicieran daño a Cruz Azul. También si sumamos a Luis Romo, sin duda la defensiva se potenciaría y sería muy difícil que le hicieran goles en cuestiones tan sencillas, porque no es que le hagan jugadas increíblemente vistosas a Cruz Azul o de increíble calidad, son jugadas como de llano. Sinceramente así le ganó el América a Cruz Azul, con jugadas de llano. Se pierde el balón en media cancha, el jugador del América dispara desde la mitad del campo con la portería prácticamente sola. No es que haya sido una super jugada del jugador del América, prácticamente fue un regalito. También el segundo gol, o el tercero, no recuerdo cuál es, el que le meten de tiro de esquina, fue un hoyazo y el jugador del América nos mete un gol en tiro de esquina. Y el cuarto gol también de media cancha, aunque fue incorrecto el saque, le hicieron falta a Piovi y el marcaron el penal muy rigurosamente, nada más tiraron de media cancha y automáticamente ya estaban en zona de peligro. Eso no puede pasar si quieres ser campeón. Entonces se tiene que mejorar mucho esa situación. Si no, no tiene caso que se juegue espectacularmente si vamos a ser vulnerables tan fácilmente en la defensiva. Que ya se es vulnerable siempre y más con la forma de juego de Anselmi, pero no regalar prácticamente ciertas situaciones. Muy bien. Siguiente error que yo creo que tenemos es que no se ha buscado un jugador diferente. Tenemos jugadores que tocan muy bien el balón, que se acompañan bastante bien, que se mueven en los espacios, se acompañan bastante bien. Pero no tenemos un jugador diferente que se pueda quitar a uno, a dos o hasta tres. Ya no te digo tres, aunque sea uno con relativa facilidad. Les cuesta mucho a los jugadores quitarse a un jugador. Les cuesta bastante. Tampoco vas a poder generar un posicionamiento, una ventaja numérica, por llamar de alguna forma, o en el campo, si no tienes jugadores que sean capaces de quitarse a uno, dos o tres jugadores. Y no tenemos eso. Y de igual forma, ya actualmente los 10 clásicos que no apoyaban en la recuperación del balón prácticamente están desaparecidos en algunos esquemas de juego. Es verdad que sí se requiere uno de esos 10 actuales que también apoyan en el sacrificio defensivo, pero que también tienen la capacidad de quitarse a uno o dos jugadores, o incluso hasta tres. Si no tienes un jugador así, nada más vas a estar moviendo el balón de todas partes, por todas partes, y nunca vas a generar esa mayoría ofensiva que se requiere. Y a su vez nunca vas a potenciar a tus delanteros, que es lo que pasó con Giorgos Giakoumakis. Aunque metió goles y se vio en algunos partidos bastante bien, yo lo vi sufriendo con el esquema de juego porque prácticamente siempre se encontraba de espaldas, siempre. Nunca le mandaban una pelota, un balón con ventaja que él pudiese rematar, que es lo que realmente se requiere de Giorgos Giakoumakis. La definición siempre de espaldas, afuera del área chica, muy lejos de la portería. Ahí Giorgos Giakoumakis realmente por sus características no funciona mucho. Y ese para mí es un grave error, no sacarle el potencial a Giorgos Giakoumakis. Falta de goles. Aunque Cruz Azul fue el equipo que más goles metió, pero esto se debió a la posesión. Yo diría que
falló un 60 a un 70% de las jugadas que tuvo. Y eso es precisamente a que no llega el balón limpio. Llega muy tocado, toque, hasta que en alguna de esas entra el balón. Sin embargo, en muchas no llega muy limpio y cuesta mucho trabajo meter los goles. Eso lo logras con un jugador diferente y eso me lleva a otro aspecto que creo falta en el equipo. Extremos. Si bien muchos dicen que Martín Anselmi no juega con extremos, ahí tengo mis dudas. Porque en el juego contra América no podía sacar el balón de su área con los embates que tenemos. Si ya habíamos ganado la posición del campo, si ya habíamos ganado la pelota, una vez que entró Jorge Sánchez y empezaron los centros por todas partes, América se estaba volviendo loco, tanto que le hicieron un penal al Toro Fernández, un doble penal, un empujón por atrás, más el recargón de Araujo que no se marcó, no sabemos por qué. Si ya los teníamos sufriendo prácticamente, ahora imagínate con un extremo habilidoso que sea capaz de con velocidad ir hasta el fondo del área y meter un centro más limpio o generar esa ventaja ofensiva para que el balón llegue más limpio. Con eso potencias a Yorgos Giacomakis, al Toro Fernández, a Sepúlveda y a todos los que lleguen al área. Esto no está pasando y creo que tener jugadores con esas características siempre es necesario. Independientemente de tu esquema de juego, creo que siempre es necesario si quieres cerrar un partido. Porque puedes jugar de la misma forma, pero solamente teniendo en cuenta ciertas características más acorde a los puestos que tú estás buscando dentro del campo. Y creo que en esa parte sí se ha equivocado un poco Martín Anselmi. Y vuelvo a repetir, un poco, porque ¿qué le podemos reprochar a un técnico que ha hecho resurgir a la afición cementera y que lamentablemente por cuestiones arbitrales no ha podido ser campeón? Que para mí ya Cruz Azul tendría que haber tenido 2 campeonatos y debería haber sido el bicampeón del fútbol mexicano. Lamentablemente los árbitros han tomado ciertas decisiones bastante cuestionables y no se ha podido campeonar. Pero vuelvo a repetir, no creo que cambie el arbitraje, incluso creo que va a empeorar y creo que lo único que puede hacer Cruz Azul es fortalecerse viendo sus debilidades y viendo que puede mejorar. Con esos cambios, tener un defensa con una altura bastante importante de 1.93, 1.95, creo que con eso automáticamente la defensa se fortalece. Y no quiere decir que no sea un buen líbero. Hay muchos jugadores altos en el mundo que llegan a ser increíbles líberos. Porque Cruz Azul en cada balonazo del portero, los defensas, sufre para cortar la jugada cuando nos toman mal parados. Con un jugador de la envergadura de Alan Montes o alguien parecido, sin duda, esto ya no nos preocuparía mucho. Y bueno, prácticamente es lo que creo. Tal vez buscaría un delantero diferente a lo que ya tenemos para complementar las opciones y tal vez un delantero diferente para complementar lo que ya se tiene actualmente. Sería un delantero como Alexis Vega o darle la oportunidad a un canterano que viene sonando bastante bien y viene haciendo las cosas bastante bien. Me refiero a Samuel Espinosa, un jugador diferente, que sea rápido, pero no solamente rápido, que sepa mover el balón y hacerse la jugada por él mismo, pero de forma rápida, porque eso lo sabe hacer Sepúlveda, pero no tan rápidamente. Sepúlveda retiene un poquito más la jugada, necesita un poquito más de tiempo, y Samuel Espinosa creo que sabe hacerse la jugada por él mismo, pero mucho más rápido. Y dentro del área creo que cuesta mucho trabajo que lo puedan marcar. Es un jugador diferente para ciertos esquemas o ciertos lapsos del tiempo del juego que se presentan, y creo que también sería un jugador interesante. Bien, creo que eso es lo que debe hacer Martín Anselmi, porque ya se vio contra Mazatlán en la Leagues Cup, también nos agarran al contragolpe y también en un centro Mazatlán nos hace el gol muy fácilmente. Ese partido en la Leagues Cup lamentablemente
lo perdemos en la tanda de penales. Para mí Cruz Azul tenía todo para ser campeón en la Leagues Cup pasada y no se logró. Por pequeños detallitos Cruz Azul no está siendo campeón. Y detallotes también, hay que ser sinceros, por las decisiones arbitrales disparejas contra Cruz Azul. Pero creo que, vuelvo a repetir, las cosas son así, no van a cambiar y creo que por parte de Cruz Azul debe mejorar esos aspectos para que las victorias y los campeonatos puedan llegar de una forma más fácil, si no se corre el riesgo de que siempre decisiones arbitrales complejas, cuestionables, afecten que Cruz Azul no sea campeón. Y creo que al menos Cruz Azul por su parte tiene que hacer esas adecuaciones para tampoco tener tantos errores y que todavía la probabilidad de ser campeón, que ya me parece alta, sea aún más alta. Nos vemos en otro video. Hasta luego.